Muchas gracias por estar con nosotros un domingo más. Como bien dijo David, esta vez va a ser un poco diferente. Vamos a intentar hacerlo un poco más dinámico, un poco más personal, ¿no? De cada uno de los predicadores que van a estar hablando. Lo que vamos a intentar nosotros es darles como una perspectiva personal, más bien de nuestra experiencia, de cómo hemos eh, tenido algunos tips, algunas cosas prácticas para cómo llevar personas a Cristo. A Chuy, va a hablar después de mí, pues obviamente le va a tener aún más ejemplos para darnos. Él tiene mucho más experiencia en el Señor que yo, pero espero pues con todo mi corazón que les sirva lo que tenemos para ustedes hoy. Vamos a estar basados en el estudio de cómo llevar personas a Cristo, cómo llevar hombres a Cristo de Rubén La Torre, eh, que es el estudio que vemos aquí en nuestra congregación, pero pues vamos a darle este enfoque. Déjenme pasar la siguiente. Bueno, yo voy a hablar de dos principales personas con las que vamos a tratar, tipos de personas. Así se divide el estudio. Vamos a ir yendo cada uno de nosotros explicándoles cómo pueden acercarse con diferentes tipos de personas. Y uno de ellos es el indiferente. ¿Cómo tratar el indiferente o apático? Si ven una carita rara que tengo en la pantalla y yo aquí le estoy señalando. Me dio mucha risa porque cuando estaba googleando apático en Google, obviamente, en Wikipedia me salió descripción gráfica de apatía. Entonces me dio risa, o sea, es como la descripción gráfica. Es como no tener ninguna postura, ni para bien ni para mal. Y pues hoy en día vemos muchas personas que son así, hacia las cosas del Señor, hacia Dios, simplemente no les interesa, no tienen una postura a favor, no tienen una postura en contra, simplemente no les interesa, no quieren saber nada de eso. Y esos son el primer tipo de personas con las que vamos a tratar. Y para poder entrar un poco más en esto, tenemos que preguntarnos por qué estas personas pueden ser de esta manera. ¿Por qué estas personas, perdón, no, un poco esto para acá? ¿Por qué estas personas pueden ser de esta manera? Bueno, esas personas pueden ser de esta manera principalmente pues por ignorancia, porque no, perdón, tengo mucha alergia. En estas épocas me da una alergia. Eh, por ignorancia, porque pues no saben de Dios, entonces no les interesa, no saben que necesitan un Salvador, no saben que están en pecado. Entonces, em, pues es una de las principales razones por las que ellos son apáticos o indiferentes, porque pues no saben cómo te vas a preocupar por algo de lo que no tienes conocimiento. También algo muy personal que yo he visto en las personas por lo que son apáticas es porque han tenido malas experiencias, no con Dios obviamente, pero con personas que dicen ser cristianas o dicen estar relacionadas con Dios. Muchas personas a las que yo he hablado tienen un rechazo o indiferencia o simplemente no quieren escuchar porque han visto a cristianos hacer cosas muy malas o los han tratado muy mal, los han hecho a un lado, les han... Entonces nosotros como cristianos hay que tener cuidado con eso porque somos embajadores de Cristo, ¿no? Somos cartas abiertas para leer de las demás personas, para que nos lean. Entonces, cuando nosotros damos una mala impresión para las demás personas en el mundo, eso hace que las personas tengan cierto rechazo o indiferencia hacia los demás. Por eso Jesús, Dios nos dice en el Apocalipsis que es mejor que seamos fríos o calientes, o que digas que estás con Dios y estés con Dios, o que estés completamente fuera, que no seas tibio
No seamos tibios porque nos vomitará de su boca. Porque cuando somos tibios es cuando tropezamos a las demás personas. Necesitamos decidirnos para Dios para no crear más personas indiferentes hacia Dios. Bueno, pero bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre cómo ganar estas personas para Cristo. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para ganar cualquier persona para Cristo, pero también específicamente para esta. Algo que necesitamos hacer es primero, como estábamos diciendo, es que ellos no sabían que necesitaban un Salvador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mostrarles esa necesidad de un Salvador. También, para poder despertar esa, ¿cómo decirlo? Esa necesidad del Salvador, ese interés que ellos no tienen, también podemos mostrarles lo que Jesús ha hecho por ellos, que muchas veces no tienen ni idea. También tenemos que mostrarle que ellos han cometido un pecado que los condena, que es el rechazar a Cristo. Y, y un cuarto punto que yo he visto que es lo que más funciona es con nuestra vida, con nuestro testimonio. Es la forma más efectiva de ganar personas y sobre todo traerlas al discipulado. Muchas veces nuestro pastor, el señor Felipe, nos ha comentado que siempre debemos de predicar en las calles, en los taxis, en donde sea que tengamos la oportunidad, debemos de predicar. Pero las personas que más frecuentemente permanecen en el Señor y se hacen discípulos de verdad y permanecen de verdad, son un fruto que permanece, son las que ganamos cerca de nuestro círculo social con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Porque una persona que va pasando tal vez sí podemos hablarle y sí muy probablemente pueda recibir a Cristo y puede permanecer también por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo y por el poder de la palabra. Pero es mucho más impactante para una persona que vea que nuestra vida es diferente, que vea algo diferente en nosotros y que pueda venir al discipulado y que podamos nosotros seguir este discipulado que tenemos desde Emilio, el señor Felipe y desde Jesús, que nos dijo ir y hacer discípulos. ¿Ok? Entonces, por eso yo considero que uno de los puntos más importantes que hay que tener mucho cuidado es nuestra vida, nuestro testimonio. Y bueno, vamos a estar repletos de versículos este día. ¿Por qué? Porque pues la única forma en la que las personas vienen a Cristo es por medio de su palabra. No hay otra forma en que las personas puedan ser lavados de sus pecados. La palabra es el agua, lo hemos visto una y otra vez en nuestras predicaciones, en la palabra, que la palabra es el agua que nos limpia. Entonces vamos a estar viendo estos una y otra vez estos versículos, muchas veces inclusive se van a repetir. Inclusive nosotros, no sé si ya se los hicimos llegar, pero si no se los vamos a hacer llegar, una lista de todos los versículos que están en este estudio, que son para cómo llevar hombres a Cristo. Y yo les recomiendo muchísimo que se los aprendan todos y cada uno, porque la palabra de Dios es nuestra espada con la que nosotros vamos a ir a pelear estas batallas. No podemos ir a una batalla sin nuestra espada. No podemos ir a tratar de ganar a alguien para Cristo si no tenemos nuestra espada, si no tenemos la palabra. Si no sabemos los versículos, no vamos a saber qué decir. No importa que leamos ahorita todas las veces, si en ese momento no vas a saber qué hacer. Entonces, es muy, muy importante que nosotros memoricemos la palabra para no ir sin armas a la guerra. Entonces, por eso vamos a tener muchos versículos este día. Y vamos a ver de la primera sección que habíamos dicho, que es mostrándole su necesidad
del Salvador, tenemos a Romanos 3:23. Aquí voy a ir haciendo pausas para tratar de decir algunas cosas que yo he aprendido, que me han gustado o que yo practico en lo personal. Y una de ellas es tratar de hacerlo lo más simple que pueda para las personas y también en un sentido para mí. Eh, Siempre que nosotros tratemos de hacer un mensaje lo más simple posible, es mucho más probable que la persona del otro lado lo entienda, lo reciba y lo retenga. Hace poquito estaba escuchando una clase de maestría de mi esposa y tienen una clase de su tesis de redacción y me pareció muy interesante cómo también estaban hablando ellos de eso, o sea, y a pesar de que están buscando hacer un artículo científico, una revista científica, aún así lo que ellos buscan es que pues sea algo sencillo para que las personas lo entiendan y lo puedan comprender y la primera vez que lo leas, pues lo entiendes. También es algo que nosotros debemos de hacer con las personas. Inclusive también a veces puede ser contraproducente cuando nosotros estamos hablando con alguien que lo bombardeemos de versículos. Nosotros vamos a bombardearlos ahorita en versículos para que aprendan y porque lo pueden volver a ver y para que tengan muchas opciones, porque nosotros tenemos que tener muchas opciones para que el Espíritu Santo las use en la batalla. Pero cuando vas con una persona tienes que ser conciso, directo y usar algunos versículos especiales. Para ese momento, en ese momento el Espíritu Santo te va a decir cuáles. Pero a mí, después de todo ese rollo de mi tip, me gusta mucho Romanos y es lo que yo más uso porque se me hace muy sencillo, muy conciso y muy fácil de entender. Romanos 3:23, de los versículos más comunes y del que más uso yo, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está muy padre porque no hay mucho para dónde irse. De- Casi siempre tú tienes que decirle, bueno, tú lee el versículo. Es un tip que creo que Ricardo también lo dijo en la predicación anterior. Nosotros siempre debemos de tratar de que la persona lea el versículo en vez de que tú se lo leas, para que le caiga todavía más el 20. Entonces, no hay para mucho para dónde ir si tú le dices, bueno, entonces tú eres pecador y dice, por cuanto todos pecaron, no hay para dónde irse y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos muchas veces es una palabra no tan común, entonces tú tienes que explicarle, bueno, destituidos significa separados, es separado de la gloria de Dios. Entonces tú tienes que guiarlo a que él diga que es pecador y que está separado de la gloria de Dios. Y ahí le vas mostrando su necesidad del Salvador. Y vamos a ver otro versículo que dice, Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El autor del estudio usa también mucho este versículo y también hace algo muy parecido. Con preguntas tú le vas diciendo a la persona, bueno, eh, tú eres como una abeja. ¿Y en qué situación están estas ovejas? Bueno, descarriadas. Bueno, están perdidas. Cada uno pues pecamos de diferentes formas, ¿no? Aquí cada cual se apartó por su camino. Tienes que irlo llevando a que él acepte por sí solo cada una de estas cosas. Y también aquí le puedes decir que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Explicarle que Jehová, Jesús, ya cargó sus pecados por él, a pesar de que él esté perdido. Que eso es lo principal en la primera fase de que tú le estás hablando a alguien a Cristo. Mostrarle su necesidad del Salvador y más porque es indiferente para que pueda despertar ese interés de saber que Él está descarriado, Él está perdido. Y la verdad es que cuando tú le haces
estas comparaciones, muchas veces las personas sí se sienten perdidas. Cuando no tienes a Cristo, sí se sienten perdidas, entonces pueden relacionarse con lo que tú les estás diciendo, con lo que la palabra les está diciendo. Bueno, otro versículo es Salmo 133, que dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pregúntese a la persona, bueno, si Dios viera tus pecados en este momento, ¿crees que podrías estar frente de Él? Es una forma de nosotros despertar pues este interés de las personas de que pues necesitan a Dios, de que en realidad no podrían estar frente a Dios, porque muchas personas pues no se han puesto a pensar que un día van a estar enfrente de Dios, y tú le puedes decir, un día tú, cuando mueras, vas a estar enfrente de Dios. Esto es algo que yo escuché muchas veces de uno de mis maestros de la Biblia, Hugo Montemayor, como les decía muchas veces a las personas, bueno, esto que me estás diciendo, tú un día vas a estar enfrente de Dios, ¿crees que le vas a poder decir esto mismo a Dios? Y ves cómo las personas cambiaron su cara, porque muchas veces le puedes decir, no soy pecador, o no, es que fulanito hace esto, entonces yo no puedo, yo puedo hacerlo. O es muy fácil que a nosotros nos den excusas o que tú pongas excusas, pero cuando piensas en que un día vas a estar enfrente de Dios y vas a tener que estar diciendo la misma cosa a Dios cara a cara, es más difícil que pongamos excusas. Y esa es una situación en la que te puedes poner a la persona con este versículo. Y lo he visto cómo funciona, porque, por ejemplo, a mis invitados a una campaña, Hugo les hizo esa confrontación y sí les cambió la cara en ese momento. Bueno, también vamos a ver otro versículo que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Me gustaría aquí leerles esta forma, este versículo podemos utilizarlo para llevar a las personas a, a decirles, más bien, ¿no? ¿Sabe usted que ha pecado de la manera más terrible de un hombre, que un hombre puede hacer? Y obviamente se pueden sacar de onda y pues no saber, entonces le enseñas este versículo y le haces saber pues que él ha hecho uno de los pecados más grandes. Y eso también aplica para los creyentes, sí, porque a veces no amamos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Entonces, me gustaría también leerles textualmente un ejemplo que nos pone el estudio en este versículo. Dice, un caso en mi experiencia puede ilustrar mucho el uso de estos versículos. Estuve tratando con un joven muy brillante en quien no había necesidad de un salvador, ni había nada de conciencia de pecado. Cuando le pregunté que si era cristiano, me dijo que siempre lo había sido, pero noté algo en el tono de su voz que mostraba que no sabía lo que decía. Cuando le pregunté que si sabía que había cometido el pecado más grande, me contestó que no lo había hecho. Y al pedirle que me mencionara cuál consideraba el pecado más grande, me dijo que el asesinato. Abrí mi Biblia en Mateo 22, 37 y 38, lo que acabamos de leer. Se la pasé y le pedí que lo leyera, lo que habíamos dicho que debemos de hacer. Y cuando lo hizo, le dije, ¿cuál crees tú que sea el primer y más grande mandamiento? ¿Cuál crees tú que sea el primer y más grande pecado? A lo que le contestó, pues supongo que el no guardar ese mandamiento. Cuando le pregunté que si él había amado a Dios siempre, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, él confesó que no lo había hecho y que nunca había puesto en Dios en primer lugar en ninguno de sus pensamientos. Al preguntarle, entonces, ¿de qué eres culpable ante Dios? El Espíritu Santo trajo una profunda convicción de pecado y dijo, he cometido el pecado más grande que un hombre pueda cometer, pero nunca lo he visto así. El resultado fue que vino a Cristo sin demora. Bueno, este es un ejemplo que nos pone
estudio, muy práctico, en el que esa persona vino a Cristo simplemente por mostrarle pues que él era un pecador, porque muchas veces las personas o nosotros no tenemos mucha justicia propia, pensamos que no somos pecadores, que nunca hemos pecado, que no somos tan malos, y este es un versículo en el que puede despertar ese interés que no tienen eh, los apáticos. A mí me gusta más utilizar este versículo. Pero yo en vez de decirles que le amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma es un pecado muy grande, a mí me ha funcionado más el decirles que solo hay un pecado que no puede ser perdonado, que tal vez ellos hayan hecho un pecado que no puede perdonarse. Y eso, sí, al menos siempre que lo he escuchado o lo he dicho, resalta la atención de las personas, porque todos tienen sus ideas de cuál es el pecado imperdonable, ¿no? El suicidio y que el asesinato y que no sé qué. Pero les muestro este versículo de Marcos 3:29 que dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Les explico que la única cosa que Jesús no los puede perdonar es el no recibir a Jesús. No recibir a Cristo es la blasfema contra el Espíritu Santo, porque Él da el testimonio, y es lo único que Jesús no te puede perdonar, que no lo recibas. Todo lo demás Dios te lo puede perdonar, porque con su sangre te puede limpiar y de ahí te puedes agarrar para seguir con las siguientes fases que después vamos a ver, pero ahorita para mostrarles su necesidad de un Salvador. Y ese es un método que a mí me ha funcionado. Perdón, aquí, bueno, el siguiente versículo dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hay muchas formas de acercarse a una persona indiferente. También hay algunas un poco más, por así decirlo, agresivas o más confrontadoras. Y ese es un versículo que es un poco así. Por lo general, yo no los uso porque no me siento con tanta gracia, pero estoy seguro. Pero he escuchado a muchas personas que lo han hecho así y les ha servido. Inclusive llegan y les dicen que, pues, con un versículo de que se van a ir al infierno y, pues, es verdad. Pero a mí, pues, yo no lo he utilizado en realidad tanto esta forma, pero definitivamente tenemos que estar relacionados con estos versículos porque el Espíritu Santo nos guía a cada uno a utilizar diferentes versículos. Inclusive aquí también tengo un ejemplo del estudio que está muy interesante. Dice una noche en un joven descuidado salía de una reunión evangelística en una carpa de Chicago. Al verlo le tomé de la mano y le dije, ¿sabe, joven, que usted necesita el Salvador? ¿Por qué? Le dije, porque usted no tiene paz. Dijo, yo sí tengo paz. No, señor, usted no la tiene. Enseguida me preguntó, bueno, ¿usted cómo sabe que no la tengo? Porque Dios lo dice y le mostró este versículo. Este joven trató de reír y me dijo que ese versículo no tenía caso. No venía el caso. Insistí y él se enojó, saliendo de una carpa hablando con mucha ira. Pero la noche siguiente volvió, después del mensaje, le vi arrodillado con uno de los obreros del trabajo personal. Cuando terminó vino el obrero y me dijo, este joven quiere hablar con usted. Extendió su mano y me dijo, deseo pedirle perdón, señor, por lo que le dije anoche. Realmente lo que usted me dijo era verdad y no tenía paz en mi corazón y ahora Cristo me ha dado paz. Al igual que el otro versículo, muchas personas saben que son esclavos de su pecado, saben que están perdidos y saben que no tienen paz. Entonces, aunque esto suena muy directo, pues las personas ya lo saben, entonces se pueden relacionar y es la forma de hablar con ellos. Vamos a ver otro versículo, vamos a ir un poco rápido para no quitarle tiempo a Chuy. Dice, Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Es algo muy parecido a los demás, de
no hay paz, dijo mi Dios. Aquí le estamos mostrando que él es un esclavo del pecado. Yo usualmente lo que hago esto es combinarlo con mi testimonio, decirles, bueno, yo antes era un esclavo del pecado y tal vez, y también decirles el siguiente versículo que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces yo lo combino esto con mi testimonio personal y decirles, antes yo era un esclavo y el Hijo fue el único que me pudo hacer libre, y eso puede despertar a las personas, porque hoy en día las personas son esclavas de muchas cosas, de sus vicios, de sus pecados, de todo, y ellos muchas veces lo saben. Entonces quieren salir de eso y eso puede hacer que muestren interés. Bueno, después un poquito siguiendo al mostrar lo que Jesús ha hecho por él, me gusta mucho también este versículo de Romanos 6:23, también porque es muy, muy sencillo, porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy bueno porque tiene las dos partes muy sencillas. Dice que el pecado es muerte. Ya le habíamos dicho que, que pecó con Romanos 3:23. Entonces, si le decimos que su pecado, la paga de su pecado es muerte, es que si él quiere pagar por ese pecado, obviamente nadie quiere pagar con la muerte, nada, pero nos da pie para decirle que la dádiva, explicarle que la dádiva es un regalo y que lo tiene que tomar, que esa dádiva viene de Dios y eso es lo que Jesús ha hecho por él, que cuando ya tenemos su atención es lo que le tenemos que mostrar. También le podemos utilizar Isaías 53 del 5 al 6, que dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Otro versículo muy bonito para decirle a las personas que Jesús cargó sus pecados y que nuestra paz, que no teníamos que cuando éramos impíos, Jesús lo hace realidad. Él carga nuestros pecados como un cordero, como un sacrificio. Es otra forma de mostrar lo que Jesús ha hecho por él. También Juan 3:16, muy sencillo, muy directo también. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerdo una vez estaba en fundidora predicando a una señorita, yo le prediqué este versículo. El hecho de que alguien tuviera tanto amor por ella, en ese momento le impactó, fue muy impactante para ella. En ese momento no recibió a Cristo conmigo, pero Dios quiera que lo haya recibido con alguien más. La palabra nunca vuelve vacía. Entonces, muchas veces sembramos algo, dejamos algo ahí y después viene alguien más y sigue el trabajo. También para otro versículo para mostrarle que es lo que Jesús ha hecho por él. Dice, quien llevó él mismo en nuestros cuerpos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya fuisteis sanados. Otro versículo más, muy sencillo, muy directo para explicarles lo que Jesús ha hecho por ellos. Otro tipo de personas es las más fáciles de llevar a Cristo, porque son los que son salvos, pero no conocen el camino. Son los más fáciles porque ellos ya quieren ser salvos, pero simplemente no conocen. Entonces lo que tenemos que hacer es llevarlos. Muchas veces estas personas son así porque, pues, otra vez, un poco por ignorancia. Muchas veces estas personas, por ejemplo, están en iglesias como católicas, que están tratando de buscar a Jesús, buscar a Dios en otros lugares, pero en esas iglesias pues, no tienen muchas veces el conocimiento de la palabra, entonces no los llevan a Cristo, a recibir a Cristo. Tenemos que mostrarles el camino, obviamente, mostrarles, todos tienen que saber que son pecadores, que Cristo es su Salvador y cómo recibir a Cristo. Otra vez podemos utilizar varios versículos para mostrarle el camino, otra vez decirle como que Él es pecador,
Otra vez a mí me gusta mucho utilizar Romanos 3:23, por lo que ya he dicho. Romanos 6:23 una vez más. También es muy bueno porque muchas veces las personas saben que quieren recibir a Cristo, pero no saben cómo, no saben ni qué es recibir a Cristo, pero creen, pero no lo han recibido. Muchas veces es lo único que les falta. Entonces este versículo de Juan 9 es muy, muy fácil. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta es que si él cree, las personas creen, pero no saben cómo hacerlo, entonces dices que le falta recibirlo. Y también el combo de Romanos 3:23, 6:23 y 10:9 y 10 es el que más sencillo, el que más me gusta a mí, y termina con Romanos 10:9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Le explicas que, bueno, tú ya crees en Jesús, crees que vino a morir por tus pecados, que murió y resucitó el tercer día. Ok, bueno, si él te dice que ya cree, bueno, entonces tú tienes que confesar con tu boca, recibirle para que entre y para que tengas esa salvación con este versículo. Te lo invitas a hacer una oración y pues así es muy fácil relativamente con otras personas. Muchas veces lo único que necesitamos es aventarnos y de verdad hablar a las personas de Cristo, porque muchas veces eso es lo que nos falta. Y pues voy a cederle la palabra a Jesús. Hola, ¿cómo estamos todos? Pues bueno, el día de hoy vamos a ver un tema en continuación al que está hablando Asaf, y es algo eh, muy común para nosotros encontrar este tipo de personas. Déjenme compartir un poquito aquí la pantalla para que puedan ver qué tipo de personas son las que vamos a ver el día de hoy. Son aquellas personas que están ansiosas de ser salvos y conocen el camino. Y a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿y si alguien quiere ser salvo y conoce el camino, qué lo detiene? ¿Por qué hay algo que está estorbando como para que tome esa decisión? Bueno, una serie de condiciones, factores, inquietudes que a una persona, aun y que conozca el camino de una u otra forma, lo pueden detener de tomar la decisión. Para eso, nosotros vamos a ver algunas recomendaciones para ver cómo podemos ayudar a estas personas a acercarse al Señor. Yo quiero nada más hacer énfasis en algo que yo tomo en consideración cuando hablo con una persona. Recuerden que estamos viendo el estudio de cómo llevar hombres a Cristo, y se trata de evangelismo personal. Pero hay ciertas reglas que debemos de considerar. Una de ellas es que tenemos que estar orando sin cesar por las personas, pero esa oración debe de estar acompañada con una intención. Debe de haber amor por las almas. Debe de haber un nombre atrás de esa oración. Uno no debe de orar por ganar las almas y dar un vacío al Señor diciendo: Señor, ayúdame a ganar personas para Cristo, y creas un vacío ahí. Bueno, ¿y cuáles personas? ¿Qué personas? Para hacerlo más íntimo y para hacerlo más real y para que haya mayor efectividad y empatía al momento de predicar, es muy bueno que tú pongas una palabra, un nombre a esa oración. Por eso pongo aquí amar sin cesar. Pon el nombre de tu compañero de trabajo, de tu compañero de escuela, de tu familiar al cual tú le quieres hablar de Cristo, y ora por él sin cesar y dile: Señor, yo te pido por esta persona en específico, para que tú me des gracia en mi testimonio y en mis palabras cuando tenga la oportunidad de hablar. Y entonces tú le das un significado a tu oración y empiezas a obtener un poder que no puedes tener sin la oración. Entonces eso es muy importante. Recuerden que esto es evangelismo personal. Se trata de que la gente, esto empieza antes, con un tiempo de oración por esas almas a las cuales les queremos hablar. Número 2, no es un debate, es evangelismo personal, en un momento, en un espacio determinado en el cual quizá no estaba designado para hablar del Señor, pero se prestó.
ese momento y hay que aprovecharlo. Y entonces tenemos que entender que puede ser un momento de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. No vas a tener 1 hora, no vas a tener 2 horas, ni mucho menos días para darle un curso completo de todo lo que le quisieras compartir de la palabra de Dios. Así que hay que ser conciso. Por eso la oración previa nos da éxito, porque el Señor te da las palabras y surge una necesidad en esa persona, la cual se puede suplir con el estudio de la palabra de Dios. Nunca te des por vencido, es el punto número 3 que yo les recomendaría. Se vale y es permitido no saber, o sea, si una persona te dice, oye, te da algún tema y no sabes, no somos omniscientes como el Señor, como para saberlo todo. Podemos decir, mira, de ese tema no sé, pero si tú muestras preocupación por esa persona, le puedes guiar en otro tema y decirle, ese tema por el momento no lo he estudiado, me comprometo a estudiarlo, pero ¿qué piensas de esto? Y entonces lo llevan nuevamente al tema de tratar de evangelizar en ese sentido. El punto número 4, siempre llénate de la palabra de Dios. Trata de, pues ahora que hay mucha facilidad de escucharla, de leerla, de memorizarla, de traerla presente para que cuando llegue el momento pueda ser bien aplicada. Y número 5, pues el objetivo es llevarlos a Cristo, no a ti. No que piensen que eres grandioso, grandiosa, no que piensen que eres súper inteligente ni súper espiritual, eso no interesa. Estamos hablando de evangelismo hacia el Señor. Hay que llevarlos al Señor, porque el que va a hacer todo es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Nosotros no, somos un medio solamente. Entonces, no trates de verte muy impresionante con las personas. Ahí vas a perder absolutamente todo. Muestra un interés por ellos, por quienes son y por lo que tú ves como algo sumamente importante de compartirles, que es la salvación de su alma y cómo el pecado está estorbando. Recuerden que en el evangelismo personal, nuestro conflicto no es con la persona, sino con el pecado. Y nuestra predicación debe de ser hacia el pecado que está en él, para que esa persona reconozca la necesidad que tiene del Señor Jesucristo. Y dentro de este tipo de personas hay ciertos puntos que pueden ser un obstáculo. Uno de ellos es que muchos de ellos dicen, oye, es que yo soy un gran pecador. Yo me considero un gran pecador, no creo ser digno, no creo que el Señor pueda, que tú me estás hablando, me pueda rescatar. Algo que nosotros podemos recomendar definitivamente es que tú no puedes o no debemos nosotros minimizar los pecados de la gente. Tú no le vas a decir, no, tus pecados no son nada. En absoluto, pueden ser inmensos, pero jamás van a ser tan grandes como el pago que se hizo por ellos. Y a ese punto hay que llevarlos. Tus pecados sí son muy grandes, pero hay algo más grande que se atravesó entre tus pecados y tu condenación, y es el Señor Jesucristo. Y esta imagen puede ser una buena perspectiva de lo que estamos hablando. Vemos el pecador, viene la destrucción por su pecado y se atraviesa el Señor Jesucristo en su cruz para evitar que el pago del pecado caiga sobre el pecador y cae sobre de él. Para este tipo de personas hay muchos versículos que podemos utilizar, pero debemos enfatizar, ya que él está en conciencia de que es un gran pecador, no es necesario para él quizá reforzar su pecado, sino reforzar la propiciación, reforzar el pago que ya se hizo por sus pecados. Entonces, cuando una persona de este tipo nos dice, oye, es que soy un gran pecador, pues bueno, tú le puedes decir, pues estás en el punto perfecto para la salvación, porque el Hijo del Hombre, como dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú te consideras perdido y excluido de la gloria de Dios por tus pecados, estás exactamente en el punto en el cual Dios ha venido por ti para rescatarte. Hay otro versículo que funciona muy bien para este tipo de personas y es algo que nos enfoca
a la tierra, aquí a este momento, en este punto en el cual estamos. O sea, dice que el Señor le dijo, los sanos, allá en Mateo 9, 12 y 13, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia. Dice, misericordia quiero, no sacrificio, porque no me ha venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Él no vino por los justos. Los justos ya están justificados. No es necesario que ellos tengan un llamado de parte del Señor para salvación. Pero el que está enfermo, el que se siente excluido, el que su pecado le abruma y por lo tanto se siente indigno, está en el lugar perfecto para recibir la misericordia de Dios. Cuando hablas con una persona así y tú le estás diciendo que el Señor vino a llamarle, es importante que tratemos de hacer el cierre con esta persona para confrontarlo a su salvación. Ya su pecado ya no es necesario confrontarlo, él lo tiene más que claro, se siente indigno, pero su salvación es necesario que lo confrontemos a ella para que tome una decisión. Un buen versículo para esto puede ser Romanos 10:13, que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Le podemos preguntar a esta persona, ¿y aquí dice el que peca mucho o el que peca poco? No. Dice todo aquel, está abierto. El que invocar el nombre del Señor será salvo, no importa la condición en la cual esté, grande, pequeño, malo, malvado, malvadísimo, el Señor puede salvar. Otro versículo para que pueda ayudarnos para este tipo de personas es Isaías 1:18, cuando dice, venid a mí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta persona sabe que sus pecados son grandes. Y este pecado dice, si fueran tan terribles que te sintieras sucio, te sintieras manchado por la sangre de tus pecados, vendrán a ser blanquecidos. El Señor tiene misericordia para ti y Él te está buscando que tú seas salvo. El Señor no niega los pecados del hombre. El Señor quiere resolver el problema que el pecado trae al hombre. Para esto podemos también invitarlo a que lea siempre, ponerle la palabra de Dios para que la pueda palpar, él la pueda leer, él sepa que viene de la palabra de Dios, no es un invento de nosotros. Le puedes leer Isaías 43:25, que dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Aquí el Señor confirma que Él sabe que estás en rebelión, que estás en pecado, que estás excluido. Pero luego viene una palabra muy hermosa y dice, por amor de mí mismo. Entonces él dice, yo los borro por amor a mí. Yo borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Y no me acordaré más de tus pecados. Es un alivio tremendo para las personas que se sienten inmensamente pecadores, saber que el Señor no solamente borrará sus pecados, sino que no se acordará más de ellos. Es precioso. Y si el Señor no se va a acordar, ¿por qué tú tienes que estarlo recordando? Y ahí es donde tú lo invitas a que reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Él ya reconoció sus pecados, el Señor ya le ha dado la propiciación y después, si esa persona decide recibir al Señor Jesucristo, vale la pena también darle un versículo de refuerzo como Hebreos 7:25, que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muchas veces el que se siente el gran pecador tiene temor de que sus pecados lo persigan. Y así va a ser, porque el enemigo los va a querer usar. Pero luego el Señor trae esta preciosa promesa para nosotros y nos dice en Hebreos 7:25. Dice que el Señor vive siempre para interceder por nosotros y nos salva perpetuamente. O sea, no hay forma de que esa salvación sea interrumpida. Esta es una forma de acercarnos a esta persona, a este tipo de personas que se sienten grandes pecadores. Yo he tenido oportunidad de hablar con personas así. Y estos versículos han sido provechosos para ellos porque les dan descanso. Y una vez que reciben al Señor Jesucristo, muchas veces han dicho esto, siento como que me quitaron un peso encima. Sus pecados los estaban abrumando, pero no los querían soltar
porque pensaban que eran indignos. El gran error de mucha gente es pensar que tiene que trabajar ellos mismos en limpiarse a sí mismos para después acercarse a Dios. Esto es imposible. El Señor dice, ven, yo te voy a arreglar y yo te voy a limpiar y yo te voy a hacer sentir limpio. Tú no interactúas en nada de lo que yo quiero hacer. Otro tipo de personas que están ansiosos de ser salvos y conocen el camino, también son aquellos que dicen, no puedo permanecer fiel o soy muy débil. Estas personas nos las topamos muchas veces y tenemos que entender que a veces no estamos peleando con temas argumentales, sino estamos peleando con temas emotivos, con dudas, que se tienen que resolver rápidamente. O sea, como les digo, tenemos que aprovechar los pocos minutos que nos den, ya sea en un lonche, en un break, al momento de salir entre clases, en el camión, en el avión, nos dan pocos minutos y tenemos que sembrar la mayor cantidad de palabra que podamos, porque esa palabra, aunque en ese momento esa persona no haga una decisión, va a estar dando vueltas en su cabeza. Y muchas de las personas que están ansiosos de ser salvos y conocen el camino, reciben a Cristo solos. Muchas veces lo reciben en sus casas, meditando en las palabras que alguien les dijo, por la oración de muchas personas. Muchas veces no veremos el resultado en nuestra predicación, pero créanme, hay un resultado que el Señor está haciendo en el corazón de estas personas y debemos de entenderlo. Entonces, dice, yo no puedo permanecer fiel, soy muy débil. Estos dos tipos de personas no los vamos a encontrar, pero debemos de entender algo, o sea, no eres tú el que sostiene la relación, es Dios. Dios de antemano sabe que en esta relación que Él quiere iniciar contigo, que Él fue el agresivo el que toma la iniciativa en esta relación entre Él y nosotros, Él sabe nuestra propensidad a fallar. El problema es que nosotros tenemos dudas de que voy a ser débil, Dios ya sabe que es débil y así te acepta. Ven acá. Él dice, ven, ese no es. El problema de tu debilidad para mí no es problema. Los acuerdos, recuerden, un detalle con este tipo de personas es que piensan que la relación con Dios se debe de sostener por medio de Dios. No, es una entrega total a Dios. Dios sostiene nuestra relación. Cuando estamos pegados a Él, en ese momento nuestra relación empieza a florecer. Cuando nosotros queremos de nuestra forma sujetar a Dios a nuestro estilo de vida, es cuando ya se empieza a perder la relación. Debemos de entregarnos al estilo que Dios tiene para nosotros. Para este tipo de personas, pudiéramos usar algunos versículos como 1 Pedro 1:5, que dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Aquí la palabra clave es por el poder de Dios. Nosotros debemos de entender que cuando entramos a esta relación con el Señor, cuando nosotros queremos avanzar con Dios y hacerlo nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nosotros nos estamos sujetando a los mandatos que Él diga. El problema es que mucha gente solamente quiere a Dios Salvador. Quiero que Dios me salve, pero yo no quiero a Dios Señor. Y entonces por eso la vida cristiana nunca se vive bien. Nosotros debemos entrar a la vida cristiana en el poder de Dios como en nuestro Señor y Salvador. Primero Señor y luego Salvador. O primero Salvador y luego Señor. O sea, pudiera ser que el orden no afectase, pero tienen que ir los dos. No puede ser solamente tu Salvador, porque si tú buscas un Señor Salvador y no estás dispuesto a sujetarte, entonces tú no estás buscando a este Señor que ya te extendió la mano. Hay otro versículo que podemos usar, que es Juan 10, 28 y 29, que dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice que nadie las va a arrebatar de su mano. O sea, Él nos sujeta y no nos suelta. Pero nosotros
pensamos que nosotros somos los que sujetamos a Dios. No es así. Cuando tú entras al Señor, Él te toma de la mano y Él te lleva en la vida cristiana. No es de que tú quieras convertir tu vida y luego meter a Dios en Él, no. Todo lo hace Él. Entonces, este tipo de personas debes de hacerles entender que sus dudas para Dios son insignificantes porque esta relación la va a llevar Él. En 1 Timoteo 1:12 también se nos comenta que doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién es el que lo fortaleció? Dice, a Cristo Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él nos fortalece, porque no solamente entramos en convivencia con Él, sino entramos en actividad con Él. Él nos puso en un ministerio. Recuerden que al momento de recibir nosotros a Cristo, tiene que fortalecernos Él porque somos su evidencia aquí en la tierra de su existencia, de lo que Él quiere hacer con el hombre. Entonces Él nos fortalece. El problema es que nosotros pensamos que todo debe de estar a nuestro lado. Por eso tenemos dudas. Por eso entramos en estas debilidades, ¿verdad? Otro punto en el cual podemos hablarle a estas personas que fallan o sea, que piensan que pueden ser infieles, es Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estos versículos debemos usarlos con estas personas para que se fortalezcan y entiendan que en el Señor tienen todo lo necesario para permanecer fiel. Y aquellas personas que se sienten débiles o que dicen que son muy débiles, el Señor le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Otro pasaje es 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La gente tiene que saber que no va a venir jamás nada que no sea humano para él. No le va a venir algo imposible. El Señor está ahí. Y si el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, pues bendita debilidad. Que el Señor se manifieste en mí. Otro tipo de personas con las cuales nosotros vamos a hablar y son esas personas que saben cómo llegar a Dios, pero tienen dudas, son los que dicen, no puedo dejar mis hábitos y costumbres o voy a ser perseguido. Dios jamás te va a pedir que abandones algo bueno. Entonces no pienses que te va a quitar hábitos buenos. A ver, va a venir el Señor Jesucristo, va a entrar a tu vida, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Deja de hacer ejercicio, deja de estudiar, deja de leer. Jamás, jamás. Él va a venir a quitar todo lo que estorbe a tu vida. Todo lo que sea un conflicto con tu salud física, mental y espiritual. No temas venir al Señor y abandonar tus hábitos y costumbres. Él solamente va a quitarte lo que te estorba y va a traer nuevos hábitos y costumbres que serán mejores. Debemos entender esto porque mucha gente se aflige porque no quiere dejar sus hábitos y costumbres. Una vez, predicando en una ciudad, en la ciudad de Tampico, le estaba evangelizando una persona ya de muy grande edad, ya arriba de los 75 años prácticamente, y yo le decía, oiga, el Señor quiere entrar a su vida, y él me dijo, es que yo lo entiendo, y sí quiero, pero voy a tener que dejar la caguamita, me dice. La caguamita es una bebida alcohólica, ¿no? De litro, una cerveza de litro. Me dice, la voy a tener que dejar. Y le digo, ¿a poco todavía anda de parranda? Y me dice, no, pues estoy tomando medicamento ahorita, no puedo tomar nada. Y le dijo, pues yo le comentaba, porque él estaba enfermo, le digo, si ya la dejó, ¿para qué nos hacemos? Muchas veces la gente se queda con sus hábitos esperando que algún día pueda retomarlos y ese es un problema.
El Señor nunca te va a quitar algo bueno. Le dije, ¿le ha traído algún beneficio eso? No. Entonces, ¿por qué se aferra? Y me contestó y él fue honesto, me dijo, no sé. Y le dije, ¿usted quiere entregar su vida a Dios y ya dejar que Dios trabaje con eso? Me dijo, sí, sí quiero. Él permitió, aún con sus dudas, avanzar y que Dios trabajara en su vida. Muchas veces permitimos que la gente ponga estos bloques y nos diga, no, es que por esto no puedo. No, está bien, pero tú avanzas. En esta relación uno va avanzando y va conociendo lo que el Señor quiere de nosotros. Mucha gente piensa que va a ser perseguido también. Un versículo que podemos usar con la gente que piensa que no va a poder abandonar sus hábitos es Filipenses 4:3. Este es conocido por todos nosotros. Todo lo puedo en Cristo. Y el secreto siempre va a ser en Cristo. En Cristo. Hay un versículo bueno también que es el de Mateo 28:18, cuando dice el Señor que toda potestad, ¿saben lo que es la potestad? El poder. Todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Todo el poder. Si el objeto de todo el poder está en nosotros, ¿cómo no voy a poder vencer un hábito, una costumbre? Por favor. Debemos de darle esa confianza a la persona. Y también, pues también recordarle que todo lo que el hombre ciega, eso también va a cosechar. Si tiene buenos hábitos, tendrá buenas ciegas. Si de buena cosecha, si tiene malos hábitos, tendrá mala cosecha. Abandonemos los malos hábitos, entremos a la presencia del Señor y que nos ayude. Los que piensan que van a ser perseguidos, pues sí, sí serás perseguido. Hoy en día la palabra nueva es cancelado, denostado, pero solo por el resto de tu vida, no te puedes. Y a lo mejor dices, ¿por el resto de mi vida? Sí, pero el resto de tu vida es una fracción mínima en comparación a la gran eternidad que viene por delante. Cuando tú tienes bien afinado el sentido matemático, te vas a dar cuenta de que el resto de tu vida aquí en la tierra no es tanto en comparación a la enorme eternidad que pudieras perder si tomas una decisión equivocada. Tenemos que entender que cuando uno está en Cristo, cuando está tu vida en el Señor Jesucristo, todo tiene sentido. Y dice 2 Timoteo, y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negásemos, Él también negará. En Romanos 8:18 vemos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, a este tipo de personas que se sienten que van a ser perseguidas, sí, probablemente serán perseguidas, pero la persecución, las aflicciones de la carne que tengamos en este tiempo, no es nada en comparación a lo que el Señor tiene prometido para nosotros. Entonces, le damos mayor valor a lo que viene y menor valor a la presencia en este mundo que es pasajera, que cuando vienes al Señor te da un propósito, un sentido, y aunque hay persecución, nosotros vemos al futuro. El Señor nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú tienes sus ojos puestos en Cristo, pase lo que pase, la aflicción la puedes ver como gozosamente, como los apóstoles allá en Hechos 5, que decían que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa de su nombre. Entonces ellos se sintieron dignos. Dice, si nos están maltratando por el nombre de Cristo, quiere decir que estamos haciendo algo bien. Entonces, a este tipo de personas, pues sí, hay que ser sinceros. No podemos decirles que no van a sufrir persecución. Podemos decirles, es probable que su persecución, pero vale la pena. Y le damos ejemplos que acabamos de leer para que pueda esa persona sopesar y decidir si vale la pena toda la eternidad en comparación del tiempo que tiene aquí. Otro tipo de personas que están ansiosos de ser salvos y conocen el camino son los que dicen, esto va a afectar mi negocio, o hay que dejar demasiadas cosas, o es demasiado duro. Estos los abarcan uno solo porque al final del día estamos viendo algo del corazón. Es difícil cuando tus ojos están puestos en las cosas de abajo. Pero nosotros tenemos que ayudar a estas personas que alcen sus ojos a los cielos
y que no quieran tener parte con los negocios aquí en la tierra. Voy a dejar demasiadas cosas. Vas a dejar demasiadas cosas. ¿Qué te parece si yo te digo lo que Dios dejó? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A las personas que nos dicen, tengo que dejar demasiado, tenemos que conceptualizarlos, diciéndoles lo que Dios ha dejado por nosotros. Él nos amó tanto que dio a su único Hijo, lo entregó por amor. No podemos hablar de que vas a dejar muchas cosas, porque pocos aquí en esta tierra podrían decir que han dado a su Hijo por amor a otros. Entonces debemos de llevar a la palabra de Dios allá a Romanos 8:32, que es el versículo que acabo de leer. También otro versículo que podemos usar con las personas que piensan que van a dejar demasiadas cosas es, pero Filipenses 3:7 y 8, que dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces, todo lo dejamos por amor a Cristo. Por eso le digo, la posición del corazón es a donde tenemos que llevar a estas personas. O sea, ¿dónde está tu corazón? Tu corazón está en el negocio. Pero tú puedes morir el día de hoy. Y si tú mueres, ¿dónde va a estar tu negocio? Y si tú mueres el día de hoy, ¿dónde vas a dejar todas las cosas que quisiste, que quieres retener? ¿Dónde van a quedar? ¿A quién le van a quedar? Debemos de mover ese corazón posicionado en las cosas hacia posicionado en Cristo. Que vean la gran necesidad y la urgencia de su salvación en lugar de los objetos y las cosas materiales que están aquí en este mundo y no van a llevarse a ningún lugar. Cuando dicen es demasiado duro. Sí, es demasiado duro, pero nuevamente, cuando queremos nosotros llevar nuestro estilo de vida y sujetar a Dios a nuestro estilo de vida, llevarlo como una mochila en nuestro estilo de vida. No, no es así. El Señor dice, tú ven a mi estilo. Y entonces la vida cristiana no va a ser como tú dices, hay dificultad, pero hay gozo. Por eso vemos a los apóstoles diciendo que se veían gozosos, de ser dignos, de estar en la tribulación por creer en el nombre de Dios. El Señor Jesucristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Proverbios 3:17 dice, sus caminos son caminos deleitosos y sus veredas paz. Pero el secreto en este pasaje es, tú piensas que es muy duro porque tú estás pensando en tu vida y Dios en tu vida. No, no es así. Es, tú tienes que trasladarte, tu persona, te tienes que, y así funciona en la vida cristiana, tú tienes que trasladarte a sus caminos, porque sus caminos son deleitosos, no los tuyos, y tienes que trasladarte a sus veredas son exitosas y son paz, no los tuyos. Mucha gente quiere traer a Dios a su vida, no, es tú muévete a la vida que Dios tiene para ti. Las personas que dicen es que tengo un corazón muy duro. El simple hecho de que te hayan dicho, tengo un corazón muy duro, que te lo hayan dicho, quiere decir que hay esperanza. Porque el que realmente es piedra, 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 imposible de salvación, no te dije la palabra, se para y se va. Pero si te dice, no, mira, lo que pasa es que yo tengo un corazón muy duro, está hablando contigo, te está dando pauta, te está dando entrada a poder platicar. Estas personas, pues nosotros tenemos que hacerle entender que dice que el Señor dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Se dan cuenta? La gente piensa que su corazón es un estorbo, cuando Dios es el que en este versículo hace todo. Dice, yo te daré. ¿Tienes corazón de piedra? No hay problema. Dios lo quita, te pone otro. Ese estorba. Dice, y pondré espíritu nuevo, ¿no? No solo un corazón, un espíritu nuevo, un aliento hacia la actitud hacia Dios distinto. Dice, y quitaré vuestro corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Entonces Dios va a quitarlo y te va a poner. Esa persona que se sienten muy duros, he tratado con algunos de ellos
Y la verdad es que no es que sean duros, es que les falta Dios. Cuando viene el Señor, después son pura miel, honestamente. Generalmente cuando el Señor transforma un corazón duro, esas personas querían ser duras por voluntad, pero el Señor los quiebra y son puro amor. He visto rostros cambiados, personas que, por ejemplo, hace unos años en la Ciudad de México me invitaron a predicar a una persona, me dijeron, es que no quiero que hables con esa persona, muy dura, una mujer, una dama. Y a lo mejor te va a ofender o algo, no te apures, vamos, déjame. Entonces yo estuve orando unos días antes. Cuando llegué, pues sí, vi una expresión dura en su cara, pero yo empecé a hablar del Evangelio de Dios, la necesidad de tener al Señor Jesucristo interactuando con nosotros, salvándonos, y esta persona aceptando y aceptando. Y yo le dije, ¿quiere recibir a Cristo? Sí, yo no vi ningún impedimento. Lo que otros veían como duro, la oración previa mía y de otra gente que estuvo atrás de mí orando, rompió ese corazón y esa persona tuvo una claridad para el Evangelio y fue precioso. Y nadie lo creía, pero el Señor tiene sus formas. ¿Por qué? Porque así es el Señor, Él trabaja con su forma, no con nuestros métodos. Hay mucha gente que dice, es que no siento nada que me impulse a Cristo. El sentimiento debe de ser un resultado de nuestras decisiones, nunca la base. Nosotros debemos ir avanzando con nuestras decisiones y el sentimiento va a ser algo resultante, nunca la base. O sea, tú tomas una decisión por sentimiento, hay una alta probabilidad que te vayas a equivocar. Entonces dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Estamos hablando, yo cuando hablo con este tipo de personas que si es que no siento nada, yo les digo, lo que pasa es que el sentimiento es un fruto, es algo que viene posterior. Tú primero entras y después viene el resultado. Mucha gente piensa que tiene que venir un gran sentimiento para entonces entrar al Señor, pero cuando se basa en sentimiento y no en la palabra, no en algo sustentable, esa gente entra, se infla y se cae. Hay que entrar en la palabra del Señor, los llevas a la palabra del Señor, entonces viene el fruto y ellos crecen. Hay otros tipos de personas con las cuales nos vamos a topar, que son las personas que están buscando al Salvador, pero dice, yo lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Y hay otros que dicen, no puedo creer. Muchos no lo encuentran, no encuentran a Dios, no pueden creer porque buscan a un Dios a conveniencia, que no demande abandonar el pecado. Eso nunca va a pasar. Mucha gente quiere buscar a un Dios o dice que no puede encontrarlo, porque lo que están buscando es un Dios que no les demande. Pero nuestra lucha es contra el pecado y la lucha de Dios, de las personas, es contra el pecado. Dice Jeremías 29:13, dice, y me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo a estas personas les digo, ¿y tú has buscado al Señor Jesucristo con todo tu corazón? No, la verdad. Algunos todavía me dicen sí. Y le dije, ¿por qué no lo has encontrado? Y me dicen, no sé. Entonces, cuando me dicen eso, generalmente les digo, bueno, pues hoy ya llegó y aquí está. Y el Señor dice en su palabra que el día para aceptarlo es el día de hoy. Y entonces empiezo a evangelizarlo y la gente entiende. Pues sí, sí lo encontré. O sea, en el sentido, yo los trato de ubicar el momento, ¿no? O sea, ellos dicen, yo no lo encuentro. Y yo les digo, pues ya llegó. Aquí está. Es lo que te estoy presentando. Este es el Dios que tú dices que no encuentras. Aquí está. No hay excusa. Y en el punto 13 que dice, no puedo creer, generalmente uso el versículo de Juan 5:44 que dice, ¿cómo podéis vosotros creer por recibir gloria de los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Mucha gente, ¿saben por qué no pueden creer? Hay algo que los estorba y es un pasaje, déjenme ver, por aquí lo voy a tener. En Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor, en Jehová, será exaltado. Mucha gente por temor a lo que digan los hombres, dice que no pueden creer, pero el temor a los hombres trae lazo.
Por eso aquí en Juan 5:44 nos dice exactamente eso. Dice que buscan gloria los unos de los otros. Están atados a lo que los demás digan. Debemos de liberar a esa persona diciéndoles que tú no debes tener tu enfoque en las cosas de aquí, ni en la gente de aquí, sino en el que vino a traer salvación, en el que se puso en medio por el pecado que tú tienes. A este tipo de personas sí hay que llevarlos a confrontarlos a su pecado. Vamos a usar los versículos de Romanos para que él entienda que la paga del pecado es muerte, entienda la dimensión de la paga del pecado y entonces ponga en proporción la necesidad de creer. Podemos usar también Isaías 55:7, que dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. El Señor quiere perdonarlos. Entonces, nosotros lo podemos llevar siempre al Señor, pero tenemos que ser muy claros de que nunca, nunca, jamás va a ser en exclusión del pecado. Siempre va a ser, el Señor quiere quitarte el pecado. Y el último punto que vamos a ver, los últimos 2 puntos, son los que están ansiosos de ser salvos, pero dicen es que he cometido el pecado imperdonable, o sea, Dios ya no me va a recibir, he pecado tanto que la gracia de Dios ya no puede ser mía, ya no puede, Dios ya no me la puede dar. Y aquel que dice ya es muy tarde. Bueno, si hay deseo de ser salvo, aún hay tiempo, si hay vida, aún hay tiempo. Imagínense, yo pongo a este hombre que estaba al lado de Cristo en la cruz. Él ciertamente era un pecador, asesino, ahí estaba al lado de él. Y muchos pudieran pensar que no había salvación, ya iba a morir. Pero ahí estaba la salvación del Señor a un lado. Y yo realmente pienso que el Señor lo hizo de esa forma para enseñarnos que tenemos la salvación en Cristo Jesús hasta el último aliento. Entonces, si hay deseo de ser salvo, aún hay tiempo. Para este tipo de personas, pues podemos usar los versículos como todo lo que el Padre me da viene a mí y el que viene a mí no le echo fuera. Entonces, no hay pecado, el único pecado imperdonable es aquel que está niegue al Señor Jesucristo hasta que simplemente no desea ya del Señor. Por eso digo, mientras hay deseo de ser salvo, hay tiempo. El pecado imperdonable ya es un rechazo constante, o sea, no hay deseo de salvación. Va a llegar un momento en el cual no sea deseo. ¿Cuándo va a pasar eso? Nosotros no lo sabemos, solamente Dios. Por lo tanto, si a mí me están rechazando, yo les sigo evangelizando porque puede ser que sea una persona dura de corazón, pero ese corazón puede ser quebrantado. Puede ser que esa persona ya no va a ser salvo. Bueno, puede ser, pero eso yo no lo sé, yo sigo evangelizándolo hasta el último aliento, donde puede haber salvación para su alma. Y pues bueno, terminamos con un pasaje que es 2 Corintios 6:2, que dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Nunca es tarde. Si tú el día de hoy estás escuchando esto, tú siempre debes de cerrar las pláticas con tus amigos y contigo mismo, siendo honesto con el Señor. Y si no has sido salvo, hoy es tiempo de salvación. Pues bueno, voy a cerrar con una pequeña oración para que el Señor nos bendiga y nos enseñe a poder hablar a la gente de Cristo. Señor, te doy gracias por este día. Bendícenos, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí reunidos. Llénalos de tu gracia para compartir tu palabra, Señor. Si hay alguno de aquí que no sea salvo, Señor, dale salvación. Tu palabra es vida, Señor, y tu sacrificio es salvación. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Bendícenos en nuestro camino, Señor, y guárdanos. Te lo pedimos, Dios mío, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ahorita estábamos hablando, se van a compartir todos los versículos del estudio de cómo llevar hombres a Cristo para que puedan memorizarlos y poderlos llevarlos a la práctica. Entonces, bueno, muy bien, aquí la vamos a dejar. Muchas gracias a todos.